Buenas tardes, soy José Luis Gómez Muñoz, director de programa de la carrera de Ingeniería de Ciencia de Datos y Matemáticas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Ahora voy a presentar un tema que es dos formas de reportar el crecimiento de datos en finanzas, year over year y quarter over quarter. Entonces la pregunta es, ¿qué significan QOQ, Y o Y? Tenemos aquí el ejemplo de una noticia que nos dice más o menos, una noticia del 2020, que nos dice en el Q1 de 2020 el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se contrajo 5% QOQ, pero creció 2.1% YOY, mientras el COVID-19 impacta la actividad económica, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué significa todo eso? En particular, ¿qué significa QOQ? ¿Qué significa Y o Y? Para poder entender pues este tipo de noticias o este tipo de reporte de datos, ¿verdad? Acá hay otro ejemplo distinto. En este caso son usuarios de Snapchat, de la app Snapchat. Dice Snapchat Daily Active Users. Daily Active Users es lo que se pone como DAU. Está aquí, son las barritas de color amarillo. Y la línea de color negro es el Y Growth, ¿verdad? Podemos ver también en esta gráfica que tenemos valores en los ejes tanto del lado izquierdo, que dice DAU, que son Daily Active Users en millions, como del lado derecho, donde dice DAU, Y o Y Growth, crecimiento Y o Y de los Daily Active Users, y ese está, el del lado derecho está en porcentaje, mientras que el del lado izquierdo está en millones, ¿verdad? Y también vemos en el eje horizontal que tenemos Q1 2014, Q2 2014, Q3 2014, Q4 2014, luego Q1 2015, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente tiene que ver con etapas del año, ¿no? Vamos a entender cómo se lee una gráfica de este tipo, ¿verdad? Aquí hay un tercer ejemplo que es claramente con el que ya vamos a empezar a trabajar numéricamente. Esto pueden ser los ingresos de alguna empresa. Está también en una gráfica y bueno, lo primero que estamos viendo aquí es que en el eje horizontal dice, similar a la gráfica anterior, 1Q13, 2Q13, 3Q13, Q413, 1Q14, 2Q14 y arriba a la izquierda tengo una explicación de lo que significa 1Q13, sería el primer trimestre de 2013, 2Q13, el segundo trimestre de 2013, etcétera. Al final que dice 3Q15 sería el tercer trimestre de 2015. Nosotros le llamamos en español trimestres, en inglés se le llama cuartos, por eso es la Q de un quarter o un cuarto de año. Hay 4 trimestres en un año, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tenemos primero cómo ir leyendo el eje horizontal. Son los trimestres de cada año, desde el primero hasta el cuarto trimestre, el último trimestre, primero del 2013, luego el 2014, y finalmente aquí hay nada más 3 trimestres del 2015, datos que están por acá. ¿Ok? Luego, la siguiente que vemos aquí es qué significa Y o Y. Y o Y es year over year. Podemos traducirlo como año con año. Y en particular el growth Y o Y sería el crecimiento anual, ¿verdad? El crecimiento de un año al otro. Entonces vemos ahorita que está indicado que del tercer cuarto o el tercer trimestre de 2014 al tercer trimestre de 2015, o sea, un año exactamente, hubo un crecimiento del 104%. ¿Cómo se calcula ese 104%? Bueno, aquí podemos ver cómo se calculó. La barrita verde hasta la derecha tiene una altura de 115.1. Como se indica arriba a la izquierda serían millones de dólares. Es alguna empresa que está ganando teniendo ingresos en millones de dólares. Entonces tiene 115.1 millones de dólares de ingresos en el tercer trimestre de 2015. Y un año antes, exactamente un año antes, en el tercer trimestre de 2014, tuvo 56.5. Entonces, ¿cómo se calcula el crecimiento anual, el year over year growth? Sería cuánto hay en millones de ingreso en este momento, que son 115.1,
menos la referencia, que es hace un año, 56.5 millones, entre la referencia, 56.5. Esa operación que está aquí arriba a la izquierda, con los números que son las alturas de las gráficas verdes, que son los millones de dólares, esa operación da 1.037, que se redondeada a 1.04, no se redondea a 1.03 porque el 1.037 está más cerca del 1.04 que el 1.03. Entonces 1.04 y 1.04 expresado en porcentaje es 104%. O sea, simplemente multiplicado por 100, lo recorriendo el puntito dos veces, es 104%. De forma similar, el crecimiento year over year growth, el crecimiento anual en el segundo trimestre de 2015, que había 96.1 millones de dólares de ingreso, se hace comparando con el crecimiento del segundo trimestre también, pero del año anterior, de 2014, ¿verdad? Los que están aquí marcados en rojo. Entonces va a ser el valor menos la referencia entre la referencia. O sea, 96.1 menos 48.6 entre 48.6. Lo del trimestre, este trimestre del 2015 menos lo del mismo trimestre de hace un año entre ese mismo valor. Y me da 0.977, que una vez más, 0.977 está más cerca del 0.98 que del 0.97, así que a dos cifras lo reportamos como 0.98 o 98%, como se puede ver aquí abajo a la derecha, ¿verdad? Ese es el 98%. Y pues de forma similar, si vamos yéndonos para atrás, tenemos que para el primer trimestre de 2015 se compara con el primer trimestre de 2014, haciendo la 81 menos 38.7 entre 38.7, o sea, valor menos valor de referencia entre valor de referencia. En este caso sí se redondea a 1.09 o 109%, ¿verdad? Y todo esto es como se calcula todo este primer renglón que está aquí, que es el Y o Year Over Year Growth, el crecimiento anual, ¿verdad? O año con año. ¿Ok? Este, entonces vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio. El ejercicio consiste precisamente en calcular esos valores que están con los que estuvimos viendo. Ajá. Calcular el year over year con una hojita de Excel y hacer las gráficas de barras y de líneas, tanto de los ingresos como del crecimiento. Entonces, para esto vamos a irnos al Excel, ok, aquí lo tengo. Y bueno, para hacer primero la gráfica, tengo los datos que estaban ahí. Para hacer la gráfica de barras, pues podría yo seleccionar a lo mejor estos dos renglones que están aquí, desde el renglón, desde B1 hasta L2, y luego aquí en Excel, y luego voy a insertar un gráfico de columnas o de barras. Vamos a poner este de aquí y ahí está. Para el título del gráfico, pues podemos ponerle directamente que estos son los ingresos, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí tal cual, ingresos. Bien, cerrar esta ventanita de acá y vamos a hacer esta un poquito más pequeña y a ponerla aquí del lado izquierdo. O sea, la primera pregunta, ¿no? Simplemente grafiqué los ingresos y entonces, por ejemplo, al final hay uno de 115.1, es que esta barrita azul en el 3Q15 tiene una altura de 115.1, ¿no? Si lo comparamos con los valores que están aquí de alturas o de valores de ingresos, ¿no? Que en este caso me parece que en el ejemplo eran millones de dólares. Ahora vamos a calcular en el último renglón, el renglón que está en amarillo, el Year over Year Growth, haciendo la operación que ya estuvimos viendo. Entonces aquí me coloco en la celda L4, que corresponde al tercer trimestre de 2015. Entonces tengo que tomar precisamente los ingresos de ese trimestre, que es el valor que está aquí en L2, menos la referencia entre referencia. Y la referencia es lo que pasó hace un año. En el tercer trimestre también, pero de 2014. Entonces, menos H2 entre H2 otra vez. Es decir, se le resta la referencia y se divide esa resta entre la referencia también. Y esto me da un valor de 1.0372. Vamos a pedirle a Excel que me muestre esto en porcentaje. Entonces selecciono la celda,
me voy aquí a número y selecciono que me lo ponga como porcentaje y ya solito me lo redondeo al 104%. Si yo quiero también puedo aumentar la cantidad de decimales que se están reportando en el porcentaje, ¿no? Vamos a dejarlo así ahorita. Entonces, ahora yo voy a copiar la fórmula hacia la izquierda, ¿verdad? Para que, por ejemplo, si la copio únicamente a esta otra celda, ahora aparece 98%. ¿Cómo se calculó ese 98%? Si nos ponemos a ver la fórmula que quedó aquí, quedó K2, que efectivamente es aquí K2 la cantidad de ingresos que hubo en el segundo trimestre de 2015, menos G2 entre G2, menos la cantidad de ingresos que hubo también en el segundo trimestre, pero del año anterior, de 2014. Yo no escribí K2 ni G2, yo escribí L2 y H2, pero a la hora de copiar, Excel va cambiando las celdas de tal manera que queden en una posición relativa que la celda original. Entonces la L cambia a K, la H cambia a G. Entonces eso me da una idea de que yo puedo simplemente arrastrar todo esto y copiarlo hacia la izquierda, todo el renglón amarillo, para que se me calculen todos mis valores que yo quiero. Entonces ahí está. Ahora vemos que todo va bien. A la derecha 104%, 98%, 109%. Son los valores que hemos obtenido. Pero cuando llegamos al cuarto trimestre de 2013, en la celda E4 está marcando unos signos de error. Y es que lo que pasa es que está tratando de hacer la operación E2 menos A2. Y en A2, si vemos, no hay ni un número, está la palabra ingresos, porque no tengo datos acerca del cuarto trimestre de 2012, entonces esos valores no los puedo calcular. De forma similar, este todavía es peor porque a la hora de que trataba de copiar la fórmula, trató de poner algo a la izquierda de la columna A, pero no hay columna a la izquierda de la columna A. Entonces esos primeros 4 valores no los puedo calcular, porque no tengo la información de los ingresos en el 2012, ¿verdad? Entonces yo no puedo calcular el crecimiento en el cuarto trimestre de 2013 si no tengo el dato, que no lo tengo aquí, del cuarto trimestre del año anterior, de 2012. Entonces solamente puedo calcular con la información que tengo ahorita en pantalla a partir del primer trimestre de 2014. Entonces vamos ahora a insertar el gráfico de líneas, a seleccionar aquí estas celdas, vamos a ver, insertar, déjenme ver si así lo puede hacer. Perdón, es en insertar aquí, insertar, y vamos a insertar un gráfico de líneas con marcadores. Ahí está, ya lo hizo. Entonces, aquí está. Vamos a ponerle en el título del gráfico. Es el year over year growth o crecimiento. Vamos a ponerle, a ver, crecimiento year over year de los ingresos. Ajá. Entonces, los mismos ingresos como han estado creciendo cuando se compara cada trimestre con el trimestre equivalente del año anterior. Ajá. Entonces, vamos a tratar de acomodarla por aquí. Y aquí está. Y bueno, ya está resuelto el ejercicio. Me voy regreso entonces a mi presentación. Y aquí está, de hecho, las gráficas que obtuve por acá en el Excel, ¿verdad? Si las comparamos directamente con lo que obtenga, ahí están las gráficas, las mismas que están en la presentación, los valores que están aquí arriba, ¿no? Comenzando en el primer trimestre de 2014 con un crecimiento del 139%, ¿verdad? Y yendo hasta el final a un crecimiento del 104% en el tercer trimestre de 2015. Ahora, bueno, aquí este valor del 109%, por ejemplo, para el primer primer trimestre de 2015, es precisamente este 109, o sí, aquí está, en el primer cuarto de 2015, ¿no? Que hayamos calculado. Muy bien. Entonces, pues ya obtuvimos el year over year para esos datos. Vamos a hacer, aquí está el fenómeno, a ver si ahorita avanza. Parece que sí. Ahí está, ya estaba avanzando. Mi presentación, ahí está.
Entonces, acá hay otra información diferente, otro ejemplo diferente, que son ventas de iPad. Aquí lo interesante es que la gráfica, bueno, ya podemos ir viendo que la gráfica de barras es la gráfica que me da cuántas unidades se vendieron, cuántas iPads se vendieron, que está a la izquierda. A la izquierda dice Unit Sale, thousands, miles. Ajá. Entonces ahí están las iPads. Y a la derecha está el crecimiento en las ventas año con año. Entonces la gráfica de la izquierda, los valores de la izquierda son para la altura de las gráficas verdes y los valores de la derecha, del eje de la derecha, son para la altura de la curva oscura. Y podemos ver que la curva oscura, que es el Year over Year Growth, comienza en el segundo cuarto de 2011, ¿verdad? Similar a lo que nos pasó a nosotros, de alguna manera no puedes calcular desde el inicio porque no tienen información para el 2009 y en este caso no hay información para el 2009 porque en el 2009 no había iPads, las iPads comenzaron en el 2010. Entonces, lo primero que hay, la primera vez que surgieron las iPads, fue aquí en el segundo trimestre de 2010, el 2Q10. Entonces, ahí no puedo calcular un crecimiento anual porque no había ningún iPad en el 2009. Y así todo el año, hasta que llega al segundo trimestre de 2011, es cuando por primera vez podemos calcular el crecimiento, que es un crecimiento enorme, si ven a la derecha, cerca del 200%, porque en el segundo trimestre del 2011 se vendió más o menos el doble de las iPads que se vendieron en el segundo trimestre del 2010, ¿verdad? Y bueno, pues ahí podemos ver un ejemplo ahora con ventas de iPads y como no había iPads en el 2009, pues no puedo calcular la gráfica del year over year en el 2010. La tengo que calcular hasta el 2011, ¿verdad? Es donde empieza a hacer, se puede hacer el cálculo del crecimiento anual. Ahora, aquí hay otro, ejercicio es similar, vamos a hacerlo muy rápidamente. Es la misma idea para los usuarios de Snapchat, una gráfica que mostré hace ratito. Entonces vamos a ponerla rápidamente en el Excel. Ok, en no, voy a cerrar, perdón, vamos a cancelar aquí y voy a abrir entonces la otra, aquí está, ahora sí. Entonces aquí tengo otros datos de aquí que son los DAOs, aquí en la celda A2 ven que dice DAOs, Reality App the Users, son datos de usuarios de Snapchat, ¿verdad? Entonces ya lo hago rápidamente, agarramos estos dos primeros renglones y le pongo ahora insertar gráfico de barras, perdón, vamos a agarrar aquí gráfico de barras, el primero, aquí está, en este caso son los DAOs, acuérdate que DAO es Daily Active User, vamos a ponerlo aquí para que quede más claro, DAO, Daily Active Users, en este caso eran usuarios, son datos de acerca de la app Snapchat, uno de los ejemplos que mostré hace ratito y que ahorita voy a otra vez a mostrar. Entonces aquí está la gráfica de barras. Y luego vamos con el crecimiento. Entonces aquí ahora va a ser esto igual a, paréntesis, la cantidad de usuarios en millones que hay en este trimestre, menos la cantidad de usuarios en millones que había en el mismo trimestre de hace un año, en el 4Q15, cuarto trimestre de 2015, entre esa misma cantidad, dividido entre esa misma cantidad, para que me dé la referencia, ¿ok? Punto 46 me da, ahora vamos a ponerlo en porcentaje, entonces aquí le pedimos a Excel que lo ponga en porcentaje, y ahora lo arrastro. ¿Y hasta dónde lo puedo arrastrar? ¿Hasta dónde se puede calcular? Hasta el 2015. En 2014 no puedo calcular porque no tengo los datos de 2013. Entonces, hasta ahí puedo calcular, ¿verdad? Luego, para graficar estos de acá, pues puedo seleccionarlos, muy bien. Y ahora, insertar un gráfico, ahora va a ser un gráfico de líneas. De acá voy a agarrar el que dice líneas con marcadores, me parece que es. Y ahora este es el Year over Year Growth, el crecimiento año con año de los DAO, ¿no? De los Daily Active Users. ¿Ok? Y vamos a reducir un poquito de la gráfica. Muy bien. Y vamos a ponerla por acá.
está. Ahí están las dos gráficas que se me pedía hacer en el ejercicio. Me voy a regresar entonces a la presentación. Y ahora avanzamos y ahí está la respuesta que obtuvimos. Se fijan, por ejemplo, el último crecimiento del 46%. Aquí lo puedo checar en mi Excel, que yo obtuve un 46%. Obtuve correcto el ejercicio. Entonces, ahora esto lo podemos comparar con esta gráfica. O sea, esta fue una de las gráficas que mostré al principio. Y lo que estamos obteniendo es esas dos, son dos gráficas encimadas, ¿no? Las barras amarillas, pues yo las tengo de color azul, pero corresponden, y la línea. Nada más que ustedes ven que la línea se ve un poco diferente, pero realmente eso se ve diferente por las escalas. Podemos lograr que se vean más similares simplemente cambiando la escala. Por ejemplo, que llegues hacia el 450%. Entonces lo voy a hacer aquí en mi Excel. Me voy al Excel otra vez. Aquí le doy botón izquierdo sobre los números del eje vertical, botón derecho, le ponemos entonces dar formato a eje, se va a abrir una ventanita, ahí está, donde ahora le voy a decir que en lugar de que el límite sea 0.7, que es lo que aparece aquí como 70%, sea por ejemplo 4.5, que sería el 450%. Se lo doy y bueno, son los mismos datos, pero ahora se ven más aplastaditos, ¿verdad? Aquí están, y esto se ve más parecido a la gráfica. Justo hice lo que estaba mostrado aquí en la presentación. Entonces, si se ve en esta línea azul a la derecha, es como la línea negra, pero a partir del primer trimestre de 2015, ¿verdad? Toda esta parte negra. La parte del 2014, pues aquí sí está graficada, porque seguramente la persona que hizo esta gráfica para internet, pues sí tenía los datos de 2013. Yo no tengo los datos de 2013, entonces yo no puedo hacer la primera parte de la gráfica. Entonces nada más puedo hacer el lado derecho de la gráfica negra, comenzando en el 2015, y ustedes pueden ver que esta curva azul, pues sí es la misma que la negra que está aquí, a partir del 2015. La otra información necesitaría datos que no tengo yo, que son los del 2013. Entonces, bueno, aquí está la gráfica que de alguna manera reproducimos, las columnas amarillas, bueno, yo las tenía de color azules, y la curva negra yo la tenía nada más desde 2015 a la derecha. No puedo generarlo de la izquierda porque no tengo los datos de 2013, me faltan todos de 2013. Entonces, terminando de entender esta gráfica, pues vemos que la altura de las barras amarillas le corresponde al eje izquierdo de 148. Es que la altura está entre 140 y 160, más, un poquito abajo de la mitad, ¿verdad? Que son la cantidad, en este caso, de usuarios en millones, aquí dice in millions, que había en el 2016, en el segundo trimestre de 2016. De forma similar, el 89 del segundo trimestre de 2015, pues está ahí entre el 100 y el 80, ¿ok? Ahora, con respecto a la escala de la derecha, pues se usa para la curva negra, no para las columnas amarillas. Entonces, la curva negra tiene una altura de 66% porque es el 148 que está aquí de color rojo, menos 89, entre 89, que también está marcado de color rojo, me da 0.662, o sea, 66%. Esa es la altura a la que llega la curva negra del lado derecho, ¿verdad? Que entonces ahora es el crecimiento year over year, año con año, anualizado, de los DAOs, de los Daily Active Users, ¿verdad? Y de forma similar, en esta otra parte, la línea negra tiene una altura más pequeña, del 49% más o menos, bueno, abajito del 50%, ¿ok? Que es lo que sale de hacer la operación 110 menos 74 entre 74, como está aquí indicado, que son las alturas de las columnas amarillas del cuarto trimestre de 2015 y del cuarto trimestre de 2014. ¿Ok? Este es un ejemplo interesante ahora para ventas de iPhone. Lo que hace a este ejemplo interesante es que si ven del lado derecho, ahora tenemos valores negativos. Hasta abajo tenemos menos 40%, menos 20%, 0% y ya luego positivos, ¿no? Entonces vamos a ver por qué hay valores negativos ahora en esta gráfica de ventas de iPhones en millones, ¿no? A la izquierda podemos ver que son las cantidades de teléfonos que se han vendido en millones. Y al lado derecho, pues están el crecimiento porcentual, que vemos que es negativo
en algunos valores. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué en el primer trimestre de 2016 la curva azul clarito tiene este puntito rojo en valores negativos, más o menos cerca del menos 20%? Pues porque en el primer trimestre de 2016 se vendieron 50, más o menos un poquito más de 50 millones de teléfonos, pero es menos que los que se vendieron en el primer trimestre de 2015. Entonces la flechita roja va para abajo, hay un decremento, entonces tú haces la operación y solito haciendo la operación sale negativo, que indica que se vendieron menos teléfonos en el primer trimestre de 2016 que en el primer trimestre de 2015, ¿verdad? Del orden del 20% menos teléfonos. Ahora, cuando tenemos otro puntito donde prácticamente la curva es cero, es porque se vendieron casi la misma cantidad de teléfonos en el cuarto trimestre de 2015 que en el cuarto trimestre de 2014. Entonces la flechita roja que está aquí arriba es prácticamente horizontal, ¿verdad? Esa corresponde a un cero. Si nos vamos más para atrás, por ejemplo, al tercer trimestre de 2015, ahora sí son valores positivos porque ahora sí hubo un crecimiento cercano al 20%, al comparar el tercer trimestre de 2015 con el tercer trimestre de 2014. Creció un 20% las ventas al compararlas en esos tercer trimestre de 2015 y tercer trimestre de 2014. Y si agarramos un puntito con un valor positivo más grande, aquí la curva azul, este es más grande porque la inclinación es más grande, hubo un crecimiento todavía más grande, en este caso de cerca del 40%, desde el cuarto trimestre de 2013 hasta el cuarto trimestre de 2014, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí pudimos ver que el crecimiento puede ser positivo, negativo, cero, y eso, por supuesto, se han vendido una cantidad enorme de teléfonos en cualquier trimestre, millones de teléfonos, pero pueden ser menos que los que se vendieron en el trimestre del año anterior y entonces es un crecimiento negativo, un decrecimiento, ¿verdad? Em, Ahora vamos a ver el otro tipo de crecimiento. Todo eso fue el YoY, o Year Over Year Growth. Ahora el Quarter Over Quarter Growth, QoQ, ¿verdad? Que en esta imagen son ahora el renglón que está hasta aquí abajo, QoQ, hasta abajo, aquí hay valores también porcentuales de crecimiento trimestre a trimestre o quarter over quarter, ¿verdad? Y como se calculan de una manera muy similar, pero en lugar de comparar con el año anterior, comparo directamente con el trimestre anterior. Entonces, ¿cómo sale ese 20% que está abajo a la derecha? Pues sale de hacer la altura de la última columna verde menos la altura de la penúltima entre esa misma altura, o sea, valor de 115.1 menos la referencia entre la referencia, donde la referencia es lo que pasó el trimestre pasado, ¿verdad? Entonces 115.1 menos 96.1 entre 96.1, eso me da punto 19.7. Punto 19.7 está más cerca del punto 20 que del punto 19, así que lo reportamos como punto 20 o 20% al redondearlo. ¿De acuerdo? De forma similar, para el segundo trimestre de 2015, ahora se compara en el Q over Q, porque ahora estoy calculando Q over Q, con el primer trimestre de 2015, el trimestre inmediatamente anterior, 96.1, que está aquí en un rectángulo rojo, en menos 81, entre 81, y me da punto 18.6, que se redondea a 19%, ¿verdad? Ahora se nos pide hacer pues los mismos cálculos que ya hicimos, pero para Q o Q, ¿verdad? Con esos datos que tengo acá. Entonces, otra vez es con los datos de ingresos de esta empresa. Entonces, vamos a abrir directamente la hojita de Excel que tenía aquí. En la segunda pestaña, ahora tengo el espacio para hacerlo ahora para la parte trimestral o Q over Q, ¿verdad? Son los mismos datos, o sea, es prácticamente lo mismo, nada más aquí le cambié la etiqueta a Q o Q, que es lo que voy a poner. Entonces, de hecho, pues la primera gráfica es exactamente la misma, que son los ingresos. Entonces le pongo aquí insertar en el Excel. Le ponemos insertar. Vamos a insertar un gráfico de barras. ¿Ok? Y aquí le podemos poner que estos son los ingresos. Eso ya lo habíamos hecho. Eso de hecho es idéntico a lo que ya había hecho. Lo estoy repitiendo. Aquí no hay diferencia. Ajá.
La diferencia va a ser ahorita que cuando yo calcule el crecimiento QOQ, ¿verdad? Porque entonces ahora en la celda L4, ahora tengo que hacer paréntesis L2, que es donde están los ingresos de ese trimestre, menos, ahora voy a el trimestre inmediatamente anterior, en K2, dividido entre el mismo valor de K2, que estoy usando como referencia, ¿no? Entonces, valor menos referencia, entre referencia, es la forma de calcular esos tipos de incrementos porcentuales. Aquí ya está la celda hecha para calcular acá, para ponerlo en porcentaje. Si no estuviera, bueno, pues se lo cambio acá como lo hice hace ratito. Lo copio todo hacia la izquierda y ahora puedo calcular todos menos el primero, porque no tengo el valor del trimestre anterior. Entonces este lo voy a borrar. El que está en B4 lo borro y nada más me quedo con estos. Y entonces estos de aquí, ahora sí, puedo insertar un gráfico de líneas, en este caso, líneas con marcadores. Ahí está. Y entonces eso es lo que me estaban pidiendo, ¿no? Y este es ahora el Q o Q. Si quieres podemos ponerle, ahora es crecimiento. Crecimiento Q o Q de los ingresos. Ajá. Entonces yo puedo tener ambos tipos de gráfica ahora aquí para este ejemplo, ¿no? Tengo los valores, perdón, tengo los valores numéricos. Vamos a acomodar la grafiquita, ahí está. Entonces en esta pestaña de mi Excel tengo los crecimientos QOQ a la derecha y en la pestaña anterior, le voy a dar a la pestaña anterior, lo que hice hace ratito tenía el crecimiento Y o Y. Obviamente la gráfica de ingresos es la misma, ¿no? La gráfica de la izquierda es la misma en los dos, pero la gráfica de la derecha es la que cambia si yo tengo Y o Q o Q. Y los dos pueden ser interesantes, puede ser interesante saber cómo están mis ingresos con respecto al trimestre anterior o cómo están mis ingresos con respecto a hace un año, al mismo trimestre de hace un año. Depende qué es lo que se quiere ver, si se quiere ver el efecto a corto plazo, a lo mejor de alguna medida, o si se quiere ver realmente cómo está comparado con el año anterior. Vamos a ir viendo un poquito más sobre eso, sobre por qué nos puede convenir usar un tipo de crecimiento o el otro tipo de crecimiento, ¿no? Entonces, me regreso a mi presentación. Aquí está. Entonces, bueno, ahí está el 19%. Ese 19% que está ahí nada más para mostrar que fue uno de los que obtuve aquí con mi hojita de Excel. Aquí está. En la celda K4 dice 19% y corresponde precisamente al 19% que está marcado ahí de color rojo. ¿Ok? Entonces ahora avanzo un poquito más. Me voy a brincar aquí tenemos esta gráfica está utilizando, decidieron graficar el year over year en lugar del Q over Q, ¿verdad? Apple Quarter Revenue, el ingresos trimestrales de Apple y su crecimiento año con año. ¿Por qué? ¿Por qué será más interesante mostrar, en este caso, el YOY, el crecimiento year over year, en lugar del QOQ? La respuesta es que son esos picos que se ven en la gráfica azul. En la gráfica azul, que se lee con la escala de la izquierda, que son los billones de dólares de ingreso de Apple, vemos que cada que hay un cuarto hay un pico. ¿Por qué? Por la Navidad. El cuarto de cada año es donde está la Navidad y cuando la gente compra muchos teléfonos celulares para regalar, ¿verdad? O iPads, o le compran cosas iPad para regalar. Y entonces, si tú comparas el cuarto trimestre de 2015 con el tercer trimestre de 2015, el QOQ, pues el crecimiento que vas a ver va a ser un efecto de la Navidad, no un efecto de si los productos son mejores o peores o lo que sea, ¿no? Simplemente es por Navidad. Entonces, al hacer el year over year, comparas esta Navidad con la Navidad del año pasado, en lugar de comparar esta Navidad con el otoño o con el trimestre anterior. Y entonces es una comparación que refleja mejor
si está realmente creciendo en ventas la empresa o no. O sea, no estamos evitando el efecto de la Navidad. ¿Ok? De forma similar, aquí están las ventas de iPad y otra vez, por la misma razón, estamos prefiriendo utilizar el year over year en lugar del Q over Q, de quarter over quarter, el crecimiento año con año en vez de crecimiento trimestral. Ajá. Por lo mismo tenemos esos grandes picos en la venta de iPads porque pues se venden más iPads en la época de Navidad para regalar a los niños, ¿no? Entonces, ahora, sin embargo, pues no siempre va a ser así. Aquí, por ejemplo, hay otro tipo de teléfono de Microsoft donde el efecto estacional a lo mejor no es tan fuerte. Ajá, no hay unos picos tan definidos en los cuartos trimestres. Inclusive si ves tú, por ejemplo, el cuarto trimestre de 2013, se vendieron menos teléfonos que en el tercer trimestre de 2013, como que ese tipo de teléfono no es un teléfono que alguien regale en Navidad. Y entonces aquí prefirieron hacer la gráfica del quarterly growth, aquí que dice cuál es el QOQ. Aquí sí te puedes dar cuenta que efectivamente lo que se está graficando es el QOQ. Ujú. Y ahora también algo interesante de esta gráfica es que los ejes están al revés de las anteriores. En este caso ahora los porcentajes del QOQ están del lado izquierdo y los millones de venta de teléfonos de Microsoft Lumia están del lado derecho. O sea, no es un estándar que a fuerzas tiene que estar la gráfica de barras su eje a la izquierda. Puede ser que la gráfica de barras tenga su eje a la derecha y la otra curva tenga su eje a la izquierda. No hay un estándar de cómo, de cuál eje corresponde a cuál gráfica cuando tienes dos gráficas encimadas de esta manera. ¿Ok? Entonces, bueno, pues ahora sí ya podemos leer un poquito más esto que fue con lo que comenzamos la lección. La idea era tratar de entender esto un poquito, ¿no? Entonces nos dice, ya sabemos que Q1 es el primer trimestre, entonces nos dice que el Producto Interno Bruto del primer trimestre de 2020 se contrajo 5% en el crecimiento trimestral, pero creció 2.1% en el crecimiento anual, ¿verdad? Entonces, ya nos puede dar un poquito más de idea, ¿no? De alguna manera el QOQ puede medir con más precisión los cambios repentinos, como la aparición del coronavirus. En el QOQ se ve que se redujo el Producto Interno Bruto. Sin embargo, cuando se compara con el año anterior, el mismo trimestre, todavía la economía estaba creciendo comparada con el año anterior, la economía de Estados Unidos, a pesar del coronavirus, ¿no? Entonces todavía las medidas todavía eran un poquito, en ese trimestre, era todavía un poquito mixto. Ajá. Sí, sí había habido una contracción en la economía, pero todavía no se veía tan malo como cuando se comparaba con respecto a el mismo año. Claro, eso es que a lo mejor hubo un crecimiento del 2.1% cuando quizás los economistas estaban esperando que el crecimiento hubiera sido mucho mayor, ¿no? Y el crecimiento no fue quizás tan bueno debido precisamente al coronavirus. Entonces, acá hay otro ejemplo que luego se va a utilizar para un ejercicio, pero aquí ya la lección termina y entonces con esto me despido. Yo soy José Luis Gómez Muñoz, director de programa de la carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas en el Campus Estado de México del TEC de Monterrey. Espero que esta presentación haya sido útil e interesante.